Ahí está en la pantalla, esta es una nueva serie y vamos a hacerlo durante este año, el último domingo del mes. Habíamos hecho un paréntesis, pero el último domingo del mes lo dedicamos a dar respuestas, el domingo de respuestas, y va exclusivamente dirigido pues para los cristianos, que afirmemos nuestra fe, que tengamos más convicción y que aprendamos a estar preparados para cuando alguien nos hace preguntas acerca de la fe. Pero también si hay personas que vienen aquí o que van a escuchar esta enseñanza por otro medio, que sea desafiada esa persona y que realmente la enseñanza les sirva para examinar realmente las convicciones que tiene. Muchas veces cuando se dan unas respuestas, la gente se da cuenta de que lo que había creído había sido un error. Y créanme que hay personas que han creído el error hasta por 60 años en su vida. Mucho error existe en el mundo porque Satanás es muy astuto en cómo hacernos creer sus mentiras. El diablo usa el sistema. Dentro del sistema educativo, ahí está todo, fíjense, porque miren, el sistema del mundo es todo ser humano que nace se necesita ¿qué? Ir a la escuela, ¿cierto? Casi desde recién nacidos los pobrecitos niños ya lo están mandando, pero hay Head Start, no sé cómo le llaman, y después pre-kinder, kinder, y después primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta 12avo en la high school, y después 4 años de universidad, y si quieres maestría, 4 años de maestría, y si quieres doctorado, quién sabe cuánto más. Ese es el sistema, enseñar. Ahora, no es mala idea, el problema es cuando el sistema está controlado por la mentalidad de Satanás, por la mentira. Claro, el sistema educativo aprovecha, ya que está así planeado todo, el ser humano debe de estudiar, aprovecha a enseñar error. Detrás de todo, hermanos, está la mentira de Satanás. Entonces, el día de hoy vamos a empezar esta serie acerca de lo que es la apologética. Es material de la organización Respuestas en Génesis, Answers in Genesis, donde está el Museo de la Creación aquí en Kentucky. El fundador es el hermano Ken Ham, que también es el director, el CEO del Arca de Noé, que por cierto les he animado a que necesitan ir, los que no han ido. Entonces es material, hermanos, que se ha enseñado, que se ofrece, lo permiten usar de esta manera y esperamos con todo nuestro corazón de que sea de edificación. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la apologética, vamos a la introducción a la apologética y obviamente la pregunta es, ¿qué es apologética? ¿Alguien sabe, alguien recuerda en el pasado que hemos hablado de eso? ¿Alguien recuerda qué es apologética? Sí, lo que están pensando, a ver, nada más díganlo. Defender la fe. Defender la fe. Apologética es defensa. La defensa, apologética es defensa de la fe. Pasa que en inglés, I apologize, tiene un significado muy diferente a lo que estamos hablando de apologética. Apologize es I'm sorry, lo siento, entiende, pedir disculpa. Pero la verdadera apologética de la cual vamos a hablar no tiene nada que ver con decir I'm sorry, discúlpame. Todo lo contrario, es a declarar la verdad con amor, con mansedumbre, pero de una manera directa y con mucha convicción. Pero en pocas palabras, vean, la apologética es la defensa de la fe. Entonces, apologética cristiana es, miren, presentar evidencia de la validez del cristianismo. Porque si no aprendemos nosotros, los cristianos, a defender el cristianismo, que es la fe que hemos creído, va a haber un problema, porque entonces ¿cómo más gente va a venir al conocimiento de la verdad? Apologética cristiana, necesitas tú como creyente, como hijo de Dios, presentar evidencia de que el cristianismo es válido, es real, que hace sentido, que es razonable, que es inteligente, que es lo mejor que el ser humano puede escoger en esta tierra.
Pongan todas las religiones del mundo y contrástenlas con el cristianismo. Por eso hemos dicho tantas veces, el cristianismo no es una religión en el sentido de todo el bonche de religiones que los seres humanos han hecho con el objetivo de alcanzar el favor de Dios, de encontrar realización espiritual. Eso es todas las religiones, pero no el cristianismo. Hablamos, y cuando te preguntan de qué religión eres, obviamente para comunicarnos decimos cristianos, pero todo cristiano entiende que esto no tiene nada que ver con un sistema de creencias y de comportamientos y de dejar de comer esto y comer esto con el propósito de alcanzar el perdón de Dios y de que Dios me bendiga. Eso no es. Y si tú estás viviendo así el cristianismo, estás equivocado. Y estás practicando una religión más, el cristianismo. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo realmente la dirección viene de Dios hacia abajo. Es lo que Dios es aceptar en fe la obra perfecta que Dios ya hizo por medio de Jesucristo. Él tomó la iniciativa, no es nosotros tratando de alcanzar, no es nosotros haciendo cosas para que Dios haga algo a nuestro favor. Cristianismo es entender lo que Dios hizo, Él inició y nosotros nada más respondemos. Es lo único que podemos hacer en fe. Respondemos en fe. Ahora, ¿por qué estudiar apologética? ¿Por qué creen que es bueno entonces estudiar cómo defender nuestra fe? ¿Algunas ideas? Sí pueden hablar, hermanos. Yo sé que esto no es muy común porque generalmente ustedes nada más escuchan. Pero ¿alguien tiene una idea por qué entonces, si apologética es presentar evidencia de la validez de la fe cristiana, entonces ¿por qué es importante? Porque hay mucha falsa doctrina, ¿cierto? ¿Y por qué más? Porque es la verdad. Ok, porque es la verdad, porque hay mucha falsa doctrina. Si alguien me pregunta algo de la fe, ¿qué le voy a responder? Sobre todo en el día de hoy, donde todo mundo dice que cree lo que la ciencia enseña, ¿cierto? Porque una de las razones principales por qué muchos, sobre todo los jóvenes y todos los que crecieron ya en la universidad y fueron empapados de la falsa ciencia, una de las razones principales es de que no aceptan el cristianismo es porque la ciencia contradice lo que enseña la Biblia. Porque la ciencia se opone a las declaraciones de la palabra de Dios. Entonces la gente el día de hoy es muy científica en ese sentido. Pero necesitamos nosotros los cristianos saber qué responder, sobre todo cuando nos hacen una pregunta y meten lo que la ciencia está supuestamente enseñando. Algo que nos sirve, vean, el preevangelismo. La apologética nos ayuda a compartir nuestra fe. Preevangelismo es todo lo que tú platicas de alguna manera con el vecino, con tu compañero de trabajo, con tu ser querido, con tu familiar, con el amigo, antes de presentarle claramente el evangelio. Todo lo que sucede, y estoy seguro que muchos de ustedes están viviendo esa etapa con alguien de su familia o con algún amigo. Preevangelismo te enseña a compartir, o te ayuda más bien a compartir tu fe. Es algo que está sucediendo ahora en muchas cristianos con una persona que no es cristiana. Ayuda a una persona a que se arrepienta y entregue su fe a Jesucristo. Pre es antes. Y la apologética nos sirve para remover obstáculos que impidan a la persona llegar a la cruz. Miren el diagrama que está ahí, hermanos. El objetivo nuestro es que la gente se arrepienta y que acepte a Cristo Jesús, que rinda su vida. Es la única manera en que un ser humano puede ser salvo en esta tierra. Pero si la gente tiene preguntas, tiene dudas,
tiene argumentos y dice, pero es que la ciencia dice, ¿cierto? O los científicos nos dicen, ¿cómo voy a creer? Entonces, para eso es bueno la apologética, porque todas esos obstáculos impiden a que el ser humano llegue a Cristo Jesús. Entonces, muchas personas se han arrepentido y puesto su fe en Jesucristo después de estudiar las evidencias de la validez del cristianismo. Se han arrepentido. Muchos de ustedes conocen al autor C.S. Lewis. ¿Cuántos han leído al famosísimo hermano C.S. Lewis? Bueno, era un ferviente ateo. Ferviente ateo. C.S. Lewis no creía en Dios, pero era ateo con todas sus agallas, pues podemos decir. Y llegó a ser un ferviente cristiano. C.S. Lewis es el autor de la novela Las Crónicas de Narnia, que hasta lo han llegado a hacer películas. Él es el escritor, escribió mucha teología, doctrina. Pero ¿qué fue lo que sucedió con C.S. Lewis, hermanos? Bueno, se fueron eliminando esos obstáculos. Él era ateo, pero empezó a encontrar respuestas a sus convicciones que tenía. Se dio cuenta que estaban equivocados y llegó a la conclusión de que el cristianismo tiene que ser verdadero. Todo apunta a que es válido, a que es verdadero. Hay otro hermano que se llama Josh McDowell. ¿Quién ha escuchado a Josh McDowell? Él era también un escéptico. No creía en el cristianismo. De hecho, Josh McDowell trató de probar que el cristianismo estaba equivocado. Él iba en la universidad y él hizo una decisión. Voy a probar que el cristianismo no es verdad, que el cristianismo está equivocado. Bueno, hermanos, entre más trataba de probar, entre más se investigaba, adivinen qué, más se convencía. Finalmente, él entregó su vida a Cristo Jesús. Josh McDowell, uno de sus libros famosos es Evidencias que demanda un veredicto. Nadie ha leído ese libro, hermano. Si no, alguien tal vez lo tiene en su librero ahí en la casa. Pero es importante, léanlo, hermano. Es un libro muy, muy completo. En muchos seminarios todavía se sigue usando. Si no, es un libro de referencia. Es así de gruesote, está en inglés y quién sabe cuántos idiomas. Absolutamente está en español. Evidencias que demandan un veredicto, y el veredicto es obviamente el cristianismo, es razonable, es inteligente, es veraz. Ahora, hermanos, él ha escrito tantos libros. Él escribió un libro que se llama Right from Wrong, o correcto de lo equivocado. Está diciendo que muchos de la gente, los seres humanos, especialmente jóvenes, porque están siendo influenciados por el engaño, no saben ya razonar, no saben distinguir de lo correcto a lo equivocado. No saben distinguir si una cosa es correcta o está mal, está bien o está mal. Gran escritor también cristiano. Y hay otro hermano, Lee Strobel. ¿Le suena el nombre Lee Strobel? Él era un journalist en el Chicago Tribune, de aquí de Chicago. Era un periodista del Chicago Tribune. Era ateo también, Lee Strobel. Y después de estudiar evidencias que demandan un veredicto de Josh McDowell, él aceptó a Cristo Jesús. Ahora, Lee Strobel, hermanos, era también ateo y se arrepintió. Escribió un libro que se llama The Case for Christ, o El Caso por Cristo. ¿Alguien le suena eso? The Case for Christ. Tienen que leerlo. Y después él escribió otro que se llama The Case for Faith, The Case for a Creation o Creator. Y The Case for Christmas, o sea, empezó esa serie, pero hace mucha buena investigación. Entonces, ¿pero qué fue lo que sucedió con estas personas que eran ateos, hermanos? No eran nada más gente que estaba dudando, no, eran ateos fervientes. ¿Y cómo es que se llegaron a arrepentir? Y ahora están siendo un instrumento en las manos de Dios para el Evangelio, para la propagación del Evangelio. Los obstáculos tuvieron que ser eliminados para que pudieran llegar a la cruz. Entonces,
Post-evangelismo, porque estamos viendo para qué sirve la apologética. Pre-evangelismo, para eliminar los obstáculos que la gente pueda tener para que esa persona llegue a Cristo Jesús. Eso es pre. Pero post-evangelismo es lo que sucede después de que uno ya aceptó a Cristo Jesús. El post-evangelismo es lo que hacemos después de que la persona ha recibido a Jesucristo en su corazón. ¿Pero para qué? Para ayudarlo ahora a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, para fortalecer su fe. Hace rato nuestro hermano Carlos hablaba de la misión. Nuestra misión está clara y basada en la Biblia: guiar a la gente hacia Jesucristo y ayudar al creyente a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Dos cosas importantes. Pre-evangelismo es para guiar a la gente. Si nosotros queremos cumplir y unirnos a la misión de plenitud de vida, tienes que aprender cómo compartir tu fe, y es muy importante que aprendas la apologética, cómo defenderla, si es que vas a guiar a la gente a Jesucristo. Pero también la apologética es buena para después de que la gente ya acepta a Cristo. Y nuestra misión, la segunda parte dice, y ayudar al creyente a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Para eso también es buena la apologética, porque entre más se fortalece el creyente y responde todavía esas dudas o preguntas que van saliendo, conforme vive la vida cristiana, conforme lee la palabra de Dios y conforme escucha también las cosas que la ciencia está diciendo, es válido, es normal que tenga alguno una duda, ¿cierto? Pero mira, los científicos están diciendo eso y lo que estoy leyendo ahora, hermanos o pastor, dice eso. Es importante saber cómo contestar, y para eso es la apologética. Cerca del 40% de personas que se identifican como cristianos dicen que no importa a qué religión perteneces, porque todas enseñan cosas semejantes acerca de la vida. ¿Escucharon eso? Cerca del 40% de personas que profesan ser cristianos, miren lo que creen, que no importa a qué religión perteneces. ¿Ustedes creen que ese cristiano está equivocado? Absolutamente está equivocado. ¿Cómo va a decir cuando lee uno la Escritura que todas las religiones hay algo bueno en cada religión? Es un engaño, es un error. Y tristemente, ¿por qué, hermano? Porque tal vez no ha tenido la intencionalidad en su vida de entender verdaderamente la fe cristiana, o no les han podido responder las preguntas que tenga. Esto muestra que muchos cristianos no saben por qué creen lo que creen. No saben que son vulnerables a los ataques de los no cristianos. Por ejemplo, estos 40% de gente que profesa ser cristiana y dice, todas las religiones, no importa a qué religión pertenezcan. ¿Ustedes creen que esos cristianos no son fáciles de engañar? Absolutamente, y están siendo engañados, y por eso escuchamos testimonios de que yo era cristiano, pero por fin me encontré la verdad, es el Islam, ahora soy musulmán. Yo era cristiano, pero vuelvo al catolicismo. Yo era cristiano, pero ahora vuelvo a esto. ¿Cómo va a ser eso? O no eran cristianos, o eran cristianos que nunca crecieron, hermanos, en la verdad de la palabra del Señor. Entonces vean, ¿dónde en la Escritura se nos manda a usar la apologética? ¿Alguien sabe? Hay un versículo, una escritura. Ok, está en 1 de Pedro 3:15. Ahí está en la pantalla, y yo uso la versión Reina Valera 60, pero ustedes pueden, abran sus Biblias si quieren. A veces ayuda bastante, porque aquí dice la palabra del Señor así, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Otras versiones, que es muy probable que así sea, hermanos, dicen, sino santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes,
Eso es palabra de Dios, eso es escritura, es sagrada escritura y es dirigida obviamente a nosotros los cristianos, los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Dice, estén, ¿cuándo, hermanos? Estén, ¿por qué tiempo? ¿Cuándo debemos estar preparados? Siempre. Siempre. No nos deben de agarrar a, ¿cierto? Sino estar siempre preparados. ¿Para qué, Señor, mi hijo? Para presentar defensa ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, estemos preparados siempre, hermanos y hermanas, para defender la fe cristiana. No se trata solo del pastor. Ahí no está diciendo, sino pastores estén preparados siempre. No, es al Hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Esto es palabra de Dios para ti. Es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros estar siempre preparados para presentar defensa. Pero ¿de qué manera? Ahí está, hermanos. Con mansedumbre y reverencia a todo el que nos haga pregunta. Si entre los cristianos dices que yo no quiero hablar de Cristo porque es que casi no sé. Porque no sabes. No, pues aprende. Es sencillo realmente aprender, pero tiene que haber la intencionalidad. El creyente, número uno, tienes que entender de que eso es palabra de Dios para ti. Y que el pastor hará lo mejor para ayudarte. Y precisamente por eso estamos dejando el último domingo del mes para yo hacer mi parte, hermanos y hermanas. Pero al final del día eso es palabra de Dios para el creyente. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Es la verdad de Dios para nosotros. Y nosotros necesitamos poner atención. La apología fue usada en la antigua Grecia para referirse a la defensa de una persona acusada en la corte. Se presentaba la apología. Era para defender a esa persona que lo estaban acusando por cualquier cosa en una corte. La persona con la queja, el que estaba quejándose, presentaba su acusación. Y luego el acusado daba su apología, su defensa. Entonces, ¿entienden los dos casos, hermanos? Primero lo acusaban y tenían que exponer por qué lo estaban acusando, pero ahora le tocaba a la persona que estaba siendo acusada, él tenía que dar su defensa. Eso es la palabra, apología. Siempre debemos hacerlo con respeto, con mansedumbre. No tienes por qué enojarte. No hace sentido por qué enojarte cuando otra persona te está confrontando. ¿Entiendes? ¿Por qué, hermanos? Mucho menos insultar. Y ahorita si van al internet, ahí van a ver casos de gente que casi se agarra a los golpes solamente porque quieren a fuerza que el uno crea lo otro. No hace sentido. Nosotros no somos así. No te intimides. Hace unos días yo también por internet hice un comentario del presidente de México positivo, porque de acuerdo a lo que he visto, me gusta lo que está haciendo. Alguien me puso otro comentario, hermanos, de negativo, pero no tenía nada que ver con lo que yo puse el comentario. Es muy común, ¿cierto? Que la gente empieza a atacar a otras cosas menos lo que uno pone de comentario. Otra vez respondí de que viera mi comentario. O sea, digo, eso es irrelevante, sino esto es lo que yo creo. Bueno, llegó a punto de que ya empezó a insultar. Empezó a decir a otra persona, dijo, a lo mejor ni es pastor, me dijo mercader de la fe cristiana o algo así. Hágame favor, hermano. Entonces le dije, mira, cuando ya llegas a los insultos, puede ser de que ya no tienes más argumentos, o puede ser de que estás declarándote que yo tengo razón y que tú estás equivocado. Eso es el mensaje que da. Cuando uno no hace defensa de la fe cristiana, hermano, y tú te enojas, el mensaje que estás dando es, ¿por qué te enojas? ¿Sabes por qué te puedes enojar? Porque tienes miedo de estar equivocado, puede ser. O porque tienes orgullo y no quieres aceptar que tal vez lo que te está diciendo la otra persona es un buen punto y pasa que tú no tienes respuesta para eso.
Cuando sea así, ¿qué es lo que podemos hacer en lugar de enojarnos y pelearnos con otra persona? Cuando no entiendas algo, hermanos, y te están desafiando con una pregunta que tú no puedes responder, ¿qué cosa podemos hacer los hijos de Dios? Decir no sé, ¿cierto? El decir no sé no significa que el cristianismo esté equivocado ni que tú estás en el error. Significa que la mera verdad, nunca había pensado en eso y no tengo respuesta ahora, en este momento. No sé cómo contestarte. Déjame, voy a investigar, ¿cierto? Pero es muy sencillo, hermanos, pero hacerlo, entonces ese pasaje de la Escritura, dice el Señor que debemos de estar siempre preparados para defender con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la que hay en nosotros. ¿Cuándo debemos presentar apologética? ¿Antes o después de presentar el Evangelio? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Las dos? Ok, correcto. Yo creo que puede ser antes o después. Pero miren la gráfica. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Presentar el Evangelio. Eso es lo más importante. O sea, empieza compartiendo el Evangelio, que recuerden, tienes que ir a Génesis. Si presentan el Evangelio y no mencionan Génesis, estén por seguro que van mal y que empezaron mal. No pueden hablar del Evangelio sin primero darle la mala noticia. Evangelio significa buena noticia y la gente no puede entender cuál es la mala noticia si nosotros empezamos con Jesucristo y la cruz y el nacimiento de Cristo Jesús. Si quieres que disfrute y que sea la buena noticia como un vaso de agua fresca en el desierto, hermanos, o a una persona que se está ahogando y que lo sacan, primero esa persona tiene que saber cuál es la mala noticia. Y en la capacitación de maestro que tuvimos en esta semana, no pudimos avanzar hacia un cuestionario que lo vamos a hacer para la próxima vez con nuestros maestros. Y algo que es un ejercicio que ellos van a hacer es, les digo, conoces las malas noticias del Evangelio. Y van a, hermanos, a unirse en equipo y al menos van a necesitar dar 10 malas noticias. Porque si un cristiano no sabe ni siquiera una o dos o tres malas noticias, entonces no puedes presentar el Evangelio. Sea lo que estás haciéndolo mal. Tienes que entender la mala noticia y eso se va al libro de Génesis desde el capítulo 3 en unión con la explicación de las cartas de los apóstoles, no tanto de los evangelios. La mala noticia es tienes que ir a Génesis y ver lo que sucedió en Génesis capítulo 3 y entonces ir a las epístolas del apóstol Pablo como Efesios, Romanos y todas esas para que la gente entienda que esto es serio y que la situación en que se encuentra es aterradora y que tiene y necesita tomar una decisión. Pero entonces el objetivo es presenta el Evangelio, que el ser humano llegue a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero si en el camino hay obstáculos, vean ahí, entonces vamos a usar la defensa de la fe, la apologética. Primero tú hablas de Cristo Jesús, pero conforme vas a estar hablando del Evangelio, te dice, espérate, pero es que mi maestro dice, o la ciencia dice, ese es un obstáculo. Es un obstáculo. Esa pregunta que tiene la persona a quien estás hablando del Evangelio, esa pregunta está siendo un obstáculo y le va a impedir llegar a la cruz. Entonces, ahora sí, a usar apologética. ¿Estamos comprendiendo? El objetivo de la apologética es eliminar todos los obstáculos que impidan a la gente, hermanos, llegar a Cristo Jesús. ¿Quién necesita entonces la apologética? Todos nosotros, todos los cristianos necesitan a saber cómo defender la fe, al menos hasta cierto punto. Hay muchas cosas obviamente que no van a menos que quieran
que quieran preparar su vida y enseñar apologética, así tremendamente que cualquiera de ustedes lo puede hacer. De hecho, esa es una de las cosas que enseñamos a nuestros maestros. Los maestros, si ustedes conocen, tenemos una estructura de clases. Una clase puede cubrir 2 años, por ejemplo, 4º y 5º grado. Y esa maestra le digo, mira, empápate de este material. Master this material. Hazte maestra, saca una maestría en ese mismo material, porque entonces 2 años los niños que van a estar ahí van a salir y van a pasar a otra clase, pero la maestra, si hace un excelente trabajo, va a poder aprovechar esos 2 años que tiene el niño en su clase y le va a enseñar lo mejor posible, porque va a estar capacitada para esa área nada más. Mi hija y su esposo, ellos enseñan la high school, que es 9, 10, 11 y 12, 4 años. Entonces estamos desarrollando un currículum y estamos diciendo, se sienta a platicar conmigo, esto es muy importante, lo tienes que incluir. Ella no se está especializando en 1º y 2º grado, pero a nivel profesional de high school, ella terminó la universidad. Entonces ella sí sabe defender la fe cristiana a nivel de high school. Pero entonces, ¿quién necesita? Todos los cristianos. ¿Qué de los cristianos? ¿Qué de los que no tienen problemas intelectuales? Esta es una buena pregunta. ¿Y qué de aquella gente que no tiene problemas intelectuales? O sea, que no hay realmente un obstáculo intelectual que quiere saber, sino que simplemente no quieren ser cristianos. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Bueno, hermanos, miren, hay razones por las que la gente no quiere aceptar el Evangelio. Nuestro hermano Josh McDowell dice que al menos hay 3 razones por las cuales el ser humano no acepta a Jesucristo. Una es ignorancia. Ignorancia muchas veces es una ignorancia voluntaria. Hay personas que sinceramente tienen preguntas acerca de la fe cristiana. Eso es la realidad y por eso no son cristianos, porque sinceramente tienen preguntas. Esto es ignorancia de la verdad del Evangelio. Esas personas necesitan apologética, ¿cierto? Necesitan apologética porque tienen preguntas válidas. Entonces, una razón por la cual el ser humano no viene a Cristo es ignorancia. Otra razón, hermanos, es orgullo. Orgullo, simplemente estas personas necesitan que sus excusas intelectuales sean eliminadas con apologética, antes de que ellos vean la verdadera razón por las que rechazan el Evangelio. Es decir, hay un orgullo en estas personas y usamos la apologética para confrontarlo con su excusa, porque realmente ya no es algo intelectual, no es algo que es que no entiendo y por qué no se les puede dar, pero el asunto es que tienen orgullo y el ser humano tiene orgullo. En casos que he conocido, cuando la esposa acepta primero a Jesucristo y el esposo la ataca continuamente o rechaza el cristianismo,